El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Un programa más en el que tratamos de descubrir ideas, de descubrir razones que nos hagan vivir ese mundo desconocido que nosotros intentamos que todo el mundo pueda descubrirlo, ¿no? Pero hoy tenemos una gran amiga nuestra, que es María José Gutiérrez, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en nuestro programa, y siempre que ha estado en nuestro programa ya ha dejado una sensación muy interesante de lo que ha venido a contar. Y hoy el tema es un tema bonito, porque ella va a hablar sobre el tarot como vía terapéutica. Es un tema que, bueno, todo el mundo sabe del tarot muchísimo, muchas interpretaciones, muchas no sé qué, pero en este programa nunca habíamos tenido a alguien que hablara del tarot. Y entonces, pues, le agradecemos muchísimo a nuestra querida amiga María José que esté hoy aquí con nosotros, porque creo que vamos a aclarar qué relación tiene una cosa tan profunda como es el tarot con una cuestión de poder ayudar a las personas a curarse a través del tarot. Pero todo eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestra querida amiga María José Gutiérrez para hablar precisamente de un tema que se llama el tarot como vía terapéutica. Y ese es el tema que vamos a hablar, María José. Ese. Hace mucho tiempo que no viene por aquí, ¿verdad? Sí, mucho. Hace mucho tiempo que no viene por aquí. Más de un año. Sí, bueno. Has venido, pero no a actuar. No, he venido a acompañar a otras personas que venían a hacer la entrevista. Sí. Muy bien. Pues nada, aquí estamos haciendo lo de siempre. Claro. Tratando de que las personas vengan, que expliquen su teoría, su concepto que tienen del mundo, de la libertad, de las cosas para aprender. Y eso es lo que nos dedicamos. Y además gratis. Muy buena labor. Y todo lo que hacemos es poner gratis las ideas en la calle. Pero nosotros vamos a hablar María José, vamos a hablar del tarot. Y la gente puede decir, bueno, eso del tarot es un juego de cartas, a jugar a las 7, a la varisca y al no sé qué. No. La gente desgraciadamente sabe muy bien lo que es el tarot. El mal concepto de tarot, claro. Porque en todos lados, por la televisión, por la radio, vemos gente echando las cartas del tarot, puedes llamar por teléfono para que te echen las cartas del tarot. Nada de eso tiene que ver con el tarot. Ese es un mal uso que se le ha dado al tarot, como a la mayoría de las cosas buenas de esta vida. Sí, y entonces se le da muy mal uso, y es una de las llaves de oro que tenemos para nuestro autoconocimiento. Porque en el tarot están contenidos en los arcanos mayores
todos los arquetipos del inconsciente individual y colectivo. Entonces es una información súper intensa, súper concentrada. En cada cartita de esas pues vemos montones de información. Yo llevo mirando las cartas 40 años y cada vez que las miro le veo cosas nuevas. O sea, que hablan, que son surgen cartas que interpretaciones, ¿no? Cada Claro. vez que las ves, ¿no? Claro. Porque la carta no se mueve, es siempre la misma. Bueno, hay veces que se mueven. ¿Sí? Hay veces que se mueven y hacen cosas raras. Parece que están vivas. Sí, sí. Pues muy bien, está muy bien que expliques eso, Mario, Ujú. de todo eso, de lo que significa el tarot y cómo te puede llevar el tarot a descubrir cosas terapéuticas. Claro, el tema es que a mí me llegó, la primera baraja de tarot me la regalaron cuando yo estaba estudiando psicología. Y entonces me puse a jugar con la baraja y a hacerme la bruja y a quedarme con mis amigos. Claro, le echaba las cartas, me inventaba las cosas y ellos decían que le salían. Y yo me reía porque decía, pues eso será casualidad porque es imposible, yo me lo he inventado. Y durante 10 años yo estuve echando las cartas y a la gente le servía, le venía bien lo que le decía, y ya me lo tuve que tomar en serio. Y digo, bueno, pues a lo mejor es que yo tengo alguna capacidad. Entonces, bueno, pues empecé a desarrollarla. Seguí trabajando con las cartas de una manera individual. Después ya empecé a buscar maestros. Estuve con Mr. Wilson, que es un maestro, un alemán que había aquí en Sevilla, muy bueno, que también era budista. Estuve con Jodorowsky. Estuve con varias personas que me dieron su visión del tarot, porque claro, nadie te puede enseñar lo que es el tarot. Te pueden explicar la visión personal sobre el tarot. Mucha gente me pregunta, pues dime un buen libro, un libro bueno sobre tarot. Digo, el mejor libro sobre tarot es el que escribas tú, porque claro, cada libro es la interpretación del que lo escribe de esos arquetipos, y la interpretación es de su inconsciente personal. Hay cosas que coinciden con el colectivo, pero cada uno tiene su inconsciente. Entonces, claro, las cartas, yo empecé a utilizarlas ya, empecé a mezclarlas con la terapia psicológica. Entonces, cuando veía que las personas tardaban mucho tiempo en llegar al meollo de la cuestión, pues cuando se iban, yo al principio no echaba las cartas delante de la gente, porque entonces en aquellos tiempos no se podía hablar de las cartas porque aquello era De bruja. brujería, ¿no? Entonces yo se iba la persona, le echaba las cartas y veía dónde estaba el conflicto. Entonces cuando venía la siguiente sesión yo ya iba directa al grano. Así estuve durante años y yo daba clases de tarot, cursos para aprender a echar las cartas, pero claro, eran cursos de teoría, o sea, se aprendían el significado de la carta y luego pues lo aplicaban a las echadas. Pero en el año 96, en una meditación me di cuenta de que no era así como había que trabajar con el tarot, porque así se trabajaba a nivel mental y era un trabajo muerto. Y el tarot, como te he dicho antes, está vivo, tiene vida propia, es una energía muy potente. Entonces vi la necesidad de trabajar de otra manera, más acorde con los arcanos, ¿no? Entonces empecé a trabajar por grupos pequeños de máximo 7 personas, donde trabajan con la carta como un test psicológico. Por ejemplo, no sé si habéis visto alguna vez que ya lo ponen hasta en los anuncios de la televisión, el test de Rorschach, que son unas láminas con manchas, te enseñan la mancha. ¿Usted qué ve aquí? Pues mire, usted lleva un frigorífico, se lo enseñaba otra y yo, pues yo una lavadora, cada una ve lo que necesita, ¿no? Es como cada uno proyecta Claro. su necesidad en el borrón. Pues con las cartas pasa igual. O sea, cada persona cuando mira la carta y me dice lo que ve en la carta, está proyectando su inconsciente. Entonces es una proyección de su propio inconsciente. Luego ahí le está dando muchísima información de sí mismo. Y ya Carl Jung, que era un psicólogo discípulo de Freud, estuvo trabajando mucho con los sueños, estuvo trabajando también con los arquetipos, con el inconsciente colectivo. Y eso a mí me dio también pie como para tomármelo en serio a nivel psicológico, no como se lo tomaba la gente a juego y a mofa, ¿no? Entonces, pues,
comprobé que durmiendo con las cartas se producían sueños arquetípicos. O sea, por ejemplo, con la carta del emperador, todo el mundo sueña con el padre, con la carta de la emperatriz, todo el mundo sueña con la madre. O sea, son sueños como que marca el arquetipo. Esa es una información que yo desconocía, María José. Sí, la desconoce mucha gente, desgraciadamente, pero es lo que yo trato de divulgar, porque que se vean que se vean las cosas con los valores que tiene y que lo utilicemos con seriedad y aprovechemos el beneficio que tiene, porque claro, las cartas son milenarias y las han utilizado todas las culturas más evolucionadas de este planeta. O sea, es como que dicen que vienen de los egipcios, que había cultura muy elevada, incluso extraterrestre en Egipto, no sé qué. Y de ahí pues hasta incluso los templarios, cuando llegó la Inquisición y la persecución del temple, metieron en el tarot todo el conocimiento que tenían que esconder de alguna manera. ¿Modificaron las cartas ellos? No, lo que pasa es que hay muchas barajas de cartas. Entonces, pero cuando tú dices metieron ellos en el tarot la información. Claro, en otras barajas de cartas. Hay unas barajas antes del temple y otras después. Hay incluso barajas que son chamánicas, hay barajas redondas de mujeres. En Chile hay una baraja muy bonita y entonces todos son figuras de mujeres y son chamanas, son indias, ¿no? Entonces, los rusos tienen unas barajas también muy especiales. O sea, cada uno intenta plasmar en sus barajas el arquetipo del inconsciente colectivo de cada país o grupo o tendencia. ¿Podrías llegar a la conclusión que en el inconsciente de cualquier ser humano se encuentra toda la verdad? En el corazón de todo ser humano se encuentra la verdad. Pero en el inconsciente tenemos una información que está oculta. Y en el consciente tenemos otra información que está evidente. Cuando hacemos terapia, pues, por ejemplo, con el enneagrama se trabaja el tipo de personalidad que uno tiene, cómo funciona, cuáles son sus carencias, cuáles son sus tendencias, y es un método de autoconocimiento de sí mismo, a nivel consciente de lo que se ve, ¿no? De lo que se manifiesta. Pero luego tenemos la otra mitad, que es el inconsciente, que es esa caja de Pandora que tenemos a la espalda, donde echamos todo lo que no queremos ver, y se va engrosando y con los años va pesando, nos vamos encorvando y la mayoría acabamos jorobados de tanto peso, ¿no? Entonces se trata de sacar esa información que está oculta en el inconsciente y complementarla con el consciente. Por supuesto, es sacar la información para desechar lo que no sirve y abrazar lo interesante, porque mucha gente no quiere hurgar en el inconsciente porque piensa que ahí guarda solo lo malo. Pero al contrario, hay mucha gente que guarda los dones en el inconsciente. Lo que no conoce. Porque no les da miedo su propio poder. Entonces, todo lo tienen oculto, ¿no? Entonces, con el tarot nos propicia que vaya saliendo el inconsciente. Jung decía que cuando alguien baraja las cartas, está barajando el inconsciente. Y cuando el que lee las cartas las coloca, está colocando el inconsciente de la persona. Entonces, lo que hace es una conexión con esa persona que tienes enfrente, no en el otro lado del hilo telefónico, ni en una pantalla de televisión que no la ves, porque ahí no se puede transmitir una energía, ni se puede transmitir el inconsciente. Entonces, cuando estás con la persona enfrente, tú accedes al inconsciente de la persona que ha manifestado en esos arcanos y le puedes dar mucha información de sí misma. Porque cuando se reparten las cartas, tú ya observas qué es lo que esa persona tiene en el inconsciente, ¿no? Exactamente. Y cuando se colocan, pues ya se coloca el problema y la solución del problema. O sea, como que las cartas te dan toda la información. Luego cada uno tiene que hacer su propia elección, porque claro, hay mucha gente que le da miedo echarse las cartas porque dicen que a ver si le van a salir cosas malas en el futuro. Bueno, pues yo siempre comento lo que decía Jodorowsky: no tiene sentido ver el futuro si no se pudiera cambiar. Está clarísimo. Entonces nosotros somos magos, como el mago que tenemos aquí, magos de nuestra propia vida. Podemos crear nuestra propia vida, de hecho la creamos. Lo que pasa es que la creamos con unos pensamientos tan negativos que nos atraemos nada más que calamidades. Pero cuando
sabemos crear nuestra realidad con el pensamiento positivo, como contó Silvana Silveri cuando estuvo aquí la última vez, entonces uno puede crear... Estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien, sí. Puede crear su realidad acorde a su voluntad. Entonces eso lo potencian también en los arcanos, ¿no? Los arquetipos. Entonces cuando yo empecé a trabajar con las cartas de otra manera a nivel terapéutico, pues como te decía, formé un primer grupo. Yo estaba en Pamplona trabajando en un centro de gestal y había un grupo de 7 mujeres. Entonces yo les dije que claro, me preguntaban, ¿y cuál es el programa? No hay programa. ¿Y qué vamos a hacer? Es que no lo sé. Y claro, a todas las preguntas de la mente yo no tenía respuesta. Digo, a mí me han dicho que yo canalice y que cada una va a apuntar sus sueños, lo que vaya soñando con las cartas, y que yo interprete los sueños de forma canalizada, claro, porque de una forma directa no se puede interpretar tantos sueños en tan poco tiempo. Es como que canalizo a cada uno lo que necesita saber y ya está, no hace falta ni juzgarlo ni analizarlo, es algo que llega a otro nivel energético, no es a un nivel mental. María José, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para que las emisoras recomienden a los oyentes y a los televidentes lo que quieran recomendarle, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestra querida amiga María José Gutiérrez. María José, ¿qué tal? ¿Ha ido todo eso bien, no? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, ¿no? Pues ese es el camino que puedes escoger, porque todo lo que tú expliques, que son cosas que a ti te ha costado mucho trabajo entenderlas o aprenderlas, pues cuanto más explica aquí, mejor para todo el mundo, porque todos llegaremos a conectar con... Trabajo y años. Y años, y años. Sí, señora, y años. Sí. Y años, porque ha sido una búsqueda desde los 22 años así que tendría cuando me llegó la primera baraja hasta hoy día, o sea, y no paro de investigar con... Eso de las barajas, ¿hay algún tipo de baraja que se edite en algún lugar que sea una cosa muy especial, una cosa intocable, que no la haya manipulado nadie, o tal, o eso se abre camino después según las experiencias? Las barajas son para el uso. O sea, tener una baraja en un museo no tiene mucho fundamento, porque como te digo, las cartas son seres vivos, entonces no pintan en una vitrina, es como para manejarla. De hecho, yo ha habido veces que, porque he dicho cosas que me he asustado yo misma de que hayan podido pasar, y entonces he dejado las cartas en un cajoncito y las cartas me han vuelto a venir a mí. O sea, como que las cartas requieren una interconexión, vamos. Claro, requieren una interconexión. Tampoco es bueno tener una baraja de cartas para jugar. Es como que hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Es como el mismo hecho de dormir con la carta, como yo explico la mayoría de las veces, porque... Yo eso es la primera vez que lo escucho. Sí, pues, claro, tú sabrás, o habrás escuchado a lo mejor alguna vez, que si tú te pones debajo, tú quieres soñar con una persona, te pones debajo de la almohada la foto, pues posibilita el soñar con esa persona. O tú tienes una pregunta y quieres una respuesta, tú te pones la pregunta debajo de la almohada y tienes la respuesta en el sueño, ¿no? Y de ahí te viene, lo voy a consultar con la almohada. Ah, claro. ¿Por qué? Porque en el sueño es donde nos conectamos con el inconsciente y ahí tenemos todas las respuestas. Por eso el mejor libro de tarot es el que escribas tú mismo, porque están tus propias respuestas de tu propio inconsciente. Yo, por ejemplo, cuando empiezo un grupo que todas tienen que apuntar los sueños, normalmente la gente no suele recordar los sueños y entonces traen un cuadernito así, digo, eso es para nada. No, es que yo sueño poco y tú cómprate un cuadernito tocho, porque cuando te vayas a dar cuenta es que lo rellenas, porque en 7 meses soñamos cada semana con una carta, son 22, pues sale mucha información del inconsciente. Claro, tú tienes tu sueño, tienes tu cuadernito, tu libro, tienes una pregunta o tienes un problema, entonces abres por ahí y te sale tu respuesta. Y tú recomiendas que eso se tome nota enseguida para no olvidarlo, ¿no? Claro, además... Porque habemos mucho que soñamos, pero por la mañana ya se nos ha olvidado todo.
Claro, lo que pasa es que eso suele pasar cuando uno no está trabajando con esto. Cuando trabajamos, cuando empieza el grupo y formamos el círculo, entonces se trabaja con la energía del círculo y con la energía del grupo. Y una vez que se empiezan a poner la carta del loco, que es por la que yo empiezo, para que abra el recuerdo de los sueños, ya empiezan a tener recuerdo de los sueños. Entonces ya pueden ir apuntando. El problema es que hay personas como yo, por ejemplo, que cuanto que abro los ojos se me va el sueño. No puedo abrir los ojos porque no me lo quedo. Pero yo tengo una grabadora expresamente comprada para eso, la tengo en la mesilla y cuando sueño le doy a la grabadora con los ojos cerrados, lo cuento y ya después no se me olvida. Me parece estupendo. Entonces, cada uno tiene que ver sus recursos, hay gente que son más visuales, otras que si toca el despertador no se acuerdan y si se despiertan por su propia inercia sí. Cada uno hace un estudio de sí mismo, de su propio sueño, de su propio inconsciente. Aprendemos a entrar y salir de los sueños, a distinguir entre sueños y viajes astrales, a poder cambiar de sueño. Se aprende cómo funcionamos en el otro lado, porque desperdiciamos la mitad de la vida durmiendo. Entonces, si tomamos conciencia de todo eso que hacemos en el sueño y en la noche, estamos recuperando vida y recuperando información. Entonces, cuando empiezo a poner, hay gente que ha tenido familia o amigas que han hecho este trabajo conmigo y han dicho, pues yo me voy a poner las cartas para dormir. Peligrosísimo, porque lo han hecho y han pasado cosas muy raras. A una, por ejemplo, se le cayó una maleta de lo alto de un armario que la tenía vacía y quieta, y a medianoche, ¡pum!, la maleta se cayó. A otra se le cayó la persiana sin que se le rompiera la cuerda, sino a medianoche se descolgó sola la persiana. O sea, pasan cosas así. ¿Y eso porque tú le pides a las cartas de soñar con algo en concreto? No, es que no se deben poner las cartas para soñar si no estás con el amparo del círculo y del grupo. Porque la energía es muy potente, entonces puede desencadenar cosas incontrolables. Y tiene que controlarlo con más poder, que es el grupo, ¿no? Claro, porque a mí mucha gente me han dicho, es que yo no quiero hacerlo en grupo, yo lo quiero hacer sola. Digo, es que sola no puede ser. Es que yo te pago lo mismo que el grupo. Digo, si es que no es por dinero, es porque el grupo es el que, y el círculo es el que reúne la energía necesaria para poder hacer un camino iniciático completo, que es lo que marcan los arcanos mayores del tarot. El mapa del viaje lo hizo Jung. Entonces, desde la carta 1 a la 21, divide 3 líneas. Las primeras 7 cartas, las segundas 7 cartas y las terceras 7 cartas. Entonces son 7 por 3, 21, y el loco, que es el número 0, que va aparte, porque es nexo de unión. Entonces se basa en el número 3, que es el número del espíritu, y el número 7, que es el número de la materia. Entonces todo está simbolizado, todos son símbolos, los números, todo eso, ¿no? Entonces las cartas van desde el mago y la suma sacerdotisa, que son el nexo de unión con nuestro ser divino, que estamos todavía conectados cuando nacemos. Los niños de hecho están todos conectados, hasta que no los empezamos a educar, nos les manipulamos y los maleamos. Pues cuando nacemos estamos conectados con esos 2 arquetipos. Luego viene el arquetipo de la madre y del padre, la emperatriz y el emperador. Luego el sumo sacerdote, que es el arquetipo de la iglesia, la religión, los convencionalismos sociales, las cosas estructurales, el colegio, la enseñanza, todo eso, ¿no? En fin, van por un orden hasta que llegan a la última carta. Las 2 últimas cartas son el mundo es la última, que es la realización completa, y antes del mundo viene el juicio final. Y entonces el juicio final, aunque asusta mucho, porque oímos hablar de juicio final y nos acordamos de las religiones, pero los arcanos van más allá de la religión. O sea, las religiones han querido manipular también los arquetipos, y han querido manipular la información de la cábala, por ejemplo, que también son arquetipos, aunque no sean cartas. Los arquetipos son símbolos del inconsciente y que están conectados. Estamos interconectados en el universo, entonces todo se rige a ese nivel. Entonces,
cuando estamos trabajando con las cartas, el juicio final se entiende como el despertar de la conciencia cósmica, que es lo que ahora mismo está asistiendo toda la humanidad. Estamos en el proceso de despertar. ¿Y por qué el juicio final? Porque el juicio, hay una definición de un budista que dice que el día del juicio final será para cada uno el último día que emita un juicio sobre un hermano. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el día en que yo deje de proyectar en los demás, que cuando emito un juicio estoy proyectando lo que no quiero ver de mí. Cuando yo he podido unir mi luz y mi sombra y he conseguido verme en la totalidad de lo que soy, yo ya abrazo esa luz y esa sombra, me abrazo tal como soy y ya no necesito proyectar ni enjuiciar al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en el no juicio, estamos en la quinta dimensión. ¿Y qué pasa en la quinta dimensión? Pues que somos creadores de nuestra realidad, somos magos. De alguna manera podemos crear. Entonces, igual que cada persona tiene su mapa del viaje personal y está en su carta concreta en este momento concreto de la vida, porque claro, hay personas que con 90 años no han pasado del carro, que es la carta del 7, que es la adolescencia, ¿no? ¿Cuánta gente se muere siendo adolescentes porque no crecen? Porque tienen el síndrome de Peter Pan, ¿no? Entonces, bueno, pues se mueren de viejos, pero no han evolucionado, no han avanzado, ¿no? Entonces, la humanidad igualmente está en un arquetipo en este momento. Y podemos verlo, por ejemplo, cuando el tema de las Torres Gemelas, yo iba con un plato para poner la mesa y cuando vi la imagen en la televisión, el plato se me cayó, vamos, porque es que vi la carta de la torre, que es una torre, la gente se está tirando por las ventanas, sí. Echando fuego, le cae un rayo, se le cae la corona. O sea, es como muy identificativo, ¿no? A partir de ahí, porque claro, antes de la torre viene el demonio, la carta de Satán, y la carta de Satán correspondería a cuando Saddam empezó la guerra del Golfo. Después vienen las Torres Gemelas, después vienen muchas constelaciones que ha habido, muchas cuadraturas, muchas alineaciones, el Sol, la Luna y las estrellas. Y después de eso ya viene el juicio final y la realización. Entonces podríamos decir que ahora mismo la humanidad está ya en el juicio final. Estamos en el proceso de despertar conciencial. Pero claro, está la humanidad colectivamente. Pero cada uno se engancha al carro cuando puede, cuando se engancha, claro. No, pero tú llegas con facilidad ahí a la comprensión de ese final. Claro. Cuando tú has sido capaz de interpretar tu luz y tu sombra. Claro, es muy interesante, la gente da mucha información de sí misma, porque no es lo mismo la información que podemos coger de los libros que la información sobre mí misma. Porque la información que cogemos de los libros se llama conocimiento, pero cuando yo me conozco a mí misma, yo tengo sabiduría. Entonces podemos leer todos los libros del mundo, pero no tener ninguna sabiduría. Podemos tener muchos conocimientos, pero eso se queda en la mente. En cambio, la sabiduría se integra. Eso es información. Claro, y cuando uno se conoce a sí mismo, conoce a los demás. Y cuando conoce a los demás, los puede amar. Nos podemos amar y podemos amar a los demás, porque como dicen los indios, lo que no se comprende no se puede amar. Entonces, cuando conocemos a los demás, comprendemos que son como son, porque tienen una historia igual que la mía y han llegado a donde están producto de esa historia y son como son y no de otra manera, porque no pueden ser de otra manera. Entonces te entra una compasión, porque si tú eres capaz de aceptarte a ti con tus virtudes y con tus defectos, pues eres capaz de aceptar también a los otros con sus virtudes y sus defectos. Que ya te costará trabajo, aceptarte a ti mismo. Claro, ese es el problema. Que la gente quiere leer muchos libros pero no quiere cambiar nada. Y claro, esto es un trabajo interno
que te pone de patas para abajo. Hay una carta que es el colgado, que está colgado de un pie y con la cabeza para abajo, porque en realidad es el indicativo de que el cambio que uno hace de la cabeza al corazón. Cuando uno está boca abajo, la cabeza está por debajo del corazón. Entonces se trabaja más con el sentimiento que con la razón, y por ende pues se baja a lo que es la intuición, que estaría en la tripa, que es donde están todas las emociones revueltas. Pero claro, nosotros cuando trabajamos a nivel inconsciente con las cartas, tenemos 22 cartas, pues imagínate que tenemos 22 habitaciones en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo emocional. Y entonces cada carta abre una habitación, la limpia, la ordena y la coloca. Cuando ya tienes limpias las 22 habitaciones, pues ya no tienes que trastear cada vez que tengas que hurgar en ti. Ya tienes el orden perfecto y ya tienes la limpieza perfecta. Sí, ese es un trabajo que tú haces diariamente, intentando que tú comprenderte y comprender a los demás. Si las cartas te marcan ese camino, entonces te ahorra un trabajo grandísimo, porque te está confirmando. Exactamente. Si estás haciendo lo que debes hacer o no. No, y además que el tema es que también la gente piensa que las causas de todo están fuera. La culpa la tiene mi marido, la tiene mi jefe, la tiene mi hijo, la tiene mi padre. Todo el mundo piensa, le echa el muerto al otro, ¿no? Y así cada uno asumimos lo que es nuestro. Asumimos lo que es nuestro y podemos dejar al otro tranquilo también, ¿no? María José, vamos a hacer otro paréntesis. Bien. Volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y tengo que recordarle que estamos con nuestra querida amiga María José Gutiérrez. María José, bien todo, ¿no? Bien todo. Ahora vienen las preguntas de nuestros amigos, pero yo quería comentarte una cosita antes. Hay que ver lo complejo que es el conocimiento espiritual del ser humano, porque hay que ver la cantidad de facetas que tiene para poder llegar de verdad a un entendimiento lo más sensato posible de qué pinta tú aquí, quién eres, cómo, y si te comportas como debes de comportarte. ¿Cómo no va a ser difícil el conocimiento espiritual si queremos empezar a cazar por el tejado? Si no conoces el físico, no puedes conocer el espiritual. Hombre, esto es una escalera, y hay que subirla, peldaño a peldaño. Pero hay quien se queda en lo físico. Es otra opción. Hay quien se queda en lo físico y ahí se acabó todo. Bueno, tiene la palabra Servando. Sí. Yo soy muy escéptico en todo el tema de las cartas. Me cuesta mucho trabajo creer en todas estas cosas, ¿no? Yo entiendo que tendrá su fundamento y tendrá su conocimiento por parte de quien lo hace, ¿no? Pero hay una palabra que has utilizado que quizás pues mucha gente pues no la conozca, ¿no? Has hablado de arquetipos. ¿Nos podrías explicar para los que no sabemos qué es los arquetipos? El arquetipo es una simbología que todo el mundo entiende igual, y tenemos arquetipos contenidos tanto en el tarot como hay arquetipos en todas las religiones. Son símbolos que representan cosas. Por ejemplo, ya sabemos que un triángulo hacia arriba y otro triángulo hacia abajo representa la integración de lo masculino y lo femenino. Todo el mundo lo conoce como estrella de David. Entonces, en las cartas del tarot hay muchos arquetipos. Por ejemplo, en el mago pues están también contenidos todos los arcanos menores, los 4 palos de la baraja, que son los 4 elementos. Y en cuanto a creencias, yo no me creo las creencias, o sea, he renunciado a todas mis creencias y no es una cuestión de creencias, es una cuestión de experiencia. Uno lo experimenta, yo a todo el mundo le digo, tú no te creas lo que te digo, tú experiméntalo y compruébalo. Si lo experimentas y te va bien, estupendo, y si no, no pasa nada. Muy bien. Jesús. Sí, María José, me ha encantado todo lo que está diciendo y estoy muy de acuerdo con ello. Ha hecho referencia a Carl Jung, y Carl Jung hacía mucha referencia también a la sincronía. A mí me gusta llamarlo causalidad, ¿no? Es causalidad que el número 13 del tarot
sea la muerte, que también significa el renacimiento o el empezar de nuevo? El número 13 es muy complejo, también está el calendario de las 13 lunas, también están las coronas de 12 estrellas más una. Entonces el número 13 en sí es un número, como todos, significativo, ¿no? Y arquetípico también. El caso es que está en un sitio donde cuando se hace el proceso se llega a ese punto de la transformación, del cambio, porque como decía antes, nada sirve si no te cambia. Y otra cosa que me has preguntado... Es igual, si no te acuerdas, lo dejas. No te acuerdas, lo dejas. Paco. Hola, María José. Se ha frivolizado tanto en el uso del tarot, que cuesta trabajo y asusta un poco que tenga que se pueda aprovechar terapéuticamente, ¿no? No obstante, después de tu charla he tomado un poquito más conciencia de qué es lo que es el tarot. Y entonces podemos decir que los eneagramas trabajan nuestra mente concreta y el tarot nuestra mente abstracta. Bueno, podríamos decirlo así. Yo prefiero decir que el eneagrama trabaja la parte consciente y el tarot la parte inconsciente, pero todo es una cuestión también de palabras y de creencias. Es como cada uno, la energía que le da a las palabras y cómo lo expresa, pero sí, de alguna manera sí. Auxiliadora, qué nombre más precioso tiene. Muchas gracias. María José, yo que estoy contigo haciendo el curso, me ha llamado la atención algo que has dicho de esa persona que tú dijiste que quería ponerse las cartas para soñar, pero que no estaba dentro del círculo y que era peligroso. Entonces nosotros, cuando terminemos ya el curso y ya no estemos dentro del círculo, ya no podemos seguir utilizándolas para seguir soñando y para seguir indagando en nosotros. Claro que sí, por supuesto. Vamos, que la gente puede utilizar las cartas como quieran. Yo aviso de los riesgos, ¿no? Porque han habido constataciones. De cualquier manera, tal como nosotros lo trabajamos en el grupo, sabéis que vamos con una carta a la semana. Entonces, cada carta te limpia la habitación y te la ordena, como expliqué antes, y te da la llave. Y cuando acabas el curso, tú tienes todas tus llaves y ya puedes utilizar las cartas como quieras, para ti misma y para los demás. Porque lo que pasa es que, claro, solamente cuando trabajamos a nivel terapéutico utilizamos los arcanos mayores. Luego ya quien quiere aprovechar para echar las cartas a otras personas o dedicarse a eso porque su capacidad ha descubierto después de hacer el proceso, que es la evidencia, pues hace otro curso más de 5 días intensivos en el campo, trabajando con los 4 elementos, que son los arcanos menores, los 4 palos de la baraja. Y entonces ya a partir de ahí puedes utilizar las cartas a nivel incluso profesional, con buen conocimiento de causa, porque vas a tener una buena preparación y con un diploma. Muy bien. Luis. María José, ¿es posible a lo largo de la vida de que una persona se identifique con una carta? Por ejemplo, hubo un proceso que a mí me identificaron con la carta 0, ¿no? Con la locura. Y que me gustaría que hablaras de ella, porque para mí es una carta extraña, ¿no? Y eso. Y a lo largo de la vida cambiar a otra carta, según su proceso, ¿eso es posible? A ver, lo normal es que uno va avanzando en los personajes, ¿no? Va haciendo su viaje, el mapa del viaje indica que estamos haciendo un viaje en esta vida, entonces va viajando. Si uno se queda instalado en una carta, es porque está pasando un proceso personal que requiere estar en ese arquetipo el tiempo que haga falta. En la carta del loco está también muy mal entendida la locura. Yo tengo un compañero gestal, bueno, tenía porque ya murió, que tiene un libro que se llama La locura, locura. También tengo un vídeo en YouTube sobre locura y mediunidad. Hay muchos procesos que le llaman de locura, pero no es de lo que entendemos por loco, sino es de que uno está abriendo canales y está desarrollando capacidades. Entonces, el loco es un arquetipo
que, como he dicho antes, es nexo de unión, no va por orden. Entonces el loco aparece al final de una etapa y al principio de otra. Entonces probablemente tú entre una etapa y otra estuviste instalado más tiempo del que te hubiera gustado a lo mejor en ese arquetipo, pero uno puede estar en los arquetipos el tiempo que quiera hasta que aprende de ellos y luego lo supera. Bien, Servando. María José, has hablado de que hay varios tipos de cartas diferentes de tarot y has hablado también de la energía. Esa energía a través de las cartas, cómo puede llegar a la persona que tienes cuando tú le pones las cartas, porque la energía puede ser o bien para bien o bien para mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite esa energía? La energía que a mí me transmite es la energía de la persona que tengo enfrente. Yo me comunico con todos, nos comunicamos a través de la energía porque somos energía. Y a partir de ahí, cuando uno está enfrente del otro, hay una comunicación energética, hay una comunicación visual, hay una comunicación auditiva, hay una comunicación verbal. También hay una comunicación energética. Entonces, a nivel energético, las cartas me posibilitan conectarme con esa persona y es como un traductor de lo que su energía me está trayendo, que a partir de ahí yo empiezo a ver. Pero es importante, por eso cuando tengo a alguien enfrente siempre se les dice a la gente que no cruce los brazos ni las piernas, porque claro, si te cruzas estás cortando el flujo energético y telepático y entonces no hay un verdadero contacto, ¿no? Jesús. Sí, quería preguntarte qué tipo de tirada, ¿usáis la tirada, algún tipo de tirada cuando se echan las cartas? Porque hay varias tiradas, ¿no? La tirada celta, o se coge un arquetipo, digamos, de cada uno. Hay muchos tipos de tirada, tanto como persona. Yo igual que le digo a todo el mundo que dibuje su baraja de cartas, que escriba su libro de tarot, también le digo que haga su propia tirada. O sea, yo enseño varias tiradas, pero cada uno puede inventar y los que mejor la inventan son los niños. O sea, yo también trabajo con los niños, con un tarot de gnomo, y los niños inventan las tiradas, pero vamos, alucinante. Entonces, como una vez que tú ya pasan las cartas por ti y se te ha abierto el canal, porque también se trabaja a nivel terapéutico, a nivel inconsciente, a nivel de los bloqueos que uno tiene a nivel emocional, y esos bloqueos están obstruyendo el canal. Una vez que desprogramamos todos los bloqueos, el canal ya empieza a fluir y ya no necesita más que canalizar. Muy bien. Está bien las preguntas, ¿no? Y la respuesta también, ¿no? Hemos tenido 3, 5, 7 preguntas. 7 preguntas hemos tenido. He sido clarita y concisa, muy concreta y está muy bien. Bueno, pues ya ha llegado casi el tiempo de tener que cerrar el programa y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy aquí. Nos has estado explicando una cosa que muchos de nosotros no conocíamos. Vamos, teníamos idea, pero no conocíamos en profundidad y has estado muy bien. Si quieres decir alguna cosa que te haya quedado por ahí, pues... Bueno, pues si hay alguna persona que quiera interesarse más de la forma en que trabajo con el tarot, este año he empezado 2 grupos, uno de fin de semana, un fin de semana al mes, y otro que nos vemos los martes por la tarde, que todavía están a tiempo de incorporarse si alguien quiere. Entonces pondremos debajo del vídeo, ¿no? Sí. La página web y el teléfono. Que tú quieras, la pones Juan para que el que tenga interés en participar de estos grupos, pues me lo notifique. Muy bien, muchas gracias, María. A ti. Y señoras y señores, pues tengo que decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que este es nuestro trabajo, este es nuestro programa. Intentamos de que las ideas que se vierten en Confidencia en el Camarote sirvan para que las personas descubran que existe un mundo real desconocido dentro de cada uno de nosotros. Y tengo que agradecer, como es lógico, a Videocadena Herbe, a nuestro querido amigo Juan Prieto, que lleva ya más de 10 años trabajando silenciosamente y gratis en nuestros programas, y también al Ayuntamiento de Herbe agradecerle las instalaciones que pone a nuestra disposición en Ahora Radio del Ayuntamiento de Herbe, también con nuestros amigos que están trabajando también en la radio y que son muy positivos.
y decir que la próxima semana, donde mismo han conectado con nosotros, pueden volver a conectar, porque estaremos presentes siempre con un programa que diga cosas que nosotros necesitamos para descubrir quién somos. Hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.